¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más al espacio de Tú a Tú. Hoy queremos conocer un poco mejor, seguro que muchos de ustedes ya le conocen, porque ha sido una personalidad pública a lo largo de las últimas décadas aquí en Soria. Queremos conocer las diferentes facetas de un personaje, como digo, conocido, como es Manuel Madrid, músico, también su faceta política, y hablar como no podía ser de otra manera, porque tiene mucho que decir, es una voz autorizada de actualidad. Manuel Madrid, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este Aula Machado. Gracias a vosotros, para mí es un placer, tanto que, bueno, pues estar este rato y sobre todo estar aquí, ¿no? Esto es un monumento, ¿no? A un personaje al que yo le tengo una enorme estima y mucho cariño y bueno, casi devoción. Una vida plena da para mucho, ¿no? No es lineal, da para desarrollar, en el mejor de los casos, diferentes facetas, ¿no? Y es más, y si a uno le apasiona lo que hace, miel sobre hojuelas, ¿no? Sí, seguro. A lo largo de tantos años, pues uno pasa por muchos frentes, ¿no? Hay frentes más continuos, como son los familiares, pero luego en la actividad, del trabajo, en la actividad cultural, humana, política, pues uno se relaciona constantemente y va cambiando de cosas que va haciendo y se encuentra pues efectivamente con una vida llena y con una cantidad de experiencias que al final es lo que importa, ¿no? Es lo que uno se va a ir llevando, uno se nutre de eso, ¿eh? Entiendo que uno va viviendo a través de las experiencias que va consiguiendo en lo que hace, ¿no? Y en este caso pues yo tengo que agradecer que he tenido la oportunidad de tenerlas, ¿no? De Alcoy, ni más ni menos que hasta Soria, un camino que seguro no ha sido una línea recta. No, fue una cuestión de aquellos años, los años 70, en los que por circunstancias familiares pues uno se desvincula más de su ciudad, se desarraiga y empieza a dar tumbos, ¿no? Y entonces, pues después de un recorrido de un par de años donde, bueno, pues entre París, Barcelona, Madrid, pues paré por aquí de casualidad casi, ¿no? Un fin de semana, conocí a una gente que aquí estaba, me enamoré de esta tierra y en un momento determinado pues terminé lo que estaba haciendo por ahí, concretamente en Madrid, y decidí venirme aquí. Y aquí, bueno, pues aquí me atrapó una soriana y desde entonces 40 años ya. 40 años será el próximo febrero. Me decía que ha contribuido usted en la lucha contra la despoblación, me parece. Sí, yo creo que tengo derecho a poder decir eso porque, por suerte, tengo 3 hijos encantadores y ahora una nieta. O sea que estoy en ese terreno, estoy totalmente satisfecho y sí, creo que he contribuido a evitar la despoblación de Soria. ¿Usted es lo que se denomina de forma coloquial un culo inquieto? No. Un curioso. No, un curioso sí, pero un culo inquieto no, porque el culo inquieto es el que no para en ningún sitio. Y yo sí, yo me sé parar, y donde he estado he durado muchísimo tiempo. Contaba antes que yo empecé mi labor sindical con 14 años en comisiones obreras, y hasta el día de hoy prácticamente, ¿no? Hace muy poco que me desvinculé, pero fíjate si son años ya, ¿no? En Izquierda Unida llevo desde que se fundó, en el año 86. Y en la música este año se cumplen 40 años desde que me subí a un escenario por primera vez. Con lo cual, inquieto sí, pero vamos, que sé quedarme. Echando raíces, ¿no? Sé quedarme y echar raíces en todo lo que hago, sí. Vamos a comenzar por su faceta musical. ¿De dónde le viene? Pues no lo sé. Sería difícil, porque hombre, se puede achacar a que tengo familia. Mi padre era un grandísimo cantador de flamenco, se llamaba como yo, Manuel Madrid, y lógicamente uno ve la música y la canción, la ve por todas partes. Yo de chiquito, pues en mi casa no era difícil escuchar música y flamenco, que yo recuerde con 6, 7 años yo, y luego pues ir a ver los conciertos, los saraos, los espectáculos de mi padre, ¿no? Luego mi hermano mayor que yo, que murió hace año y medio, era guitarrista. Esta guitarra que está aquí es suya, recientemente me la trajeron sus hijos, mis sobrinos, para que la tuviera yo.
él falleció hace año y medio, y también un enorme guitarrista. De ahí puede venir una parte de la herencia, pero mi ubicación en la música no vino por el flamenco, que podría haber sido lo lógico, pero sí vino, lógicamente, por la canción protesta en aquellos años, y luego por la canción de autor y la música de autor, ¿no? Yo me considero un compositor de música, de poesía, es decir, yo descubrí la poesía hace ya muchos años, descubrí a Machado, descubrí a Miguel Hernández, descubrí a los latinos, a Mario Benedetti, a Daniel Biglietti, los descubrí hace muchos años. Me encantaba la música que para esa poesía hacían intérpretes como Víctor Jara, como Quilapayún, toda esta gente, ¿no? Y de ahí pues me vino gran parte de la afición. Pero yo ya en el año 77, estando por Francia, en el sur de Francia, en lo que es la Cataluña norte, ahora que está tan... Sí, sí. Allí conocí una parte importante de un folclore que se hacía en catalán y de unos poetas catalanes. Yo a esos les puse una primera música, que bueno, pues eso está perdido ya casi en el túnel de los tiempos, y di mi primer recital en el año 77, por estas fechas, creo recordar que fue por octubre, por noviembre, y hoy se cumplirían 40 años. Y es la primera vez que me subí a un escenario con un amigo que me acompañó a la guitarra, estábamos los dos, y ese fue el primer recital que di, ¿no? Y a partir de ahí pues vino otro tanto de música con la música tradicional de Castilla y León, cuando vine aquí a Soria, formando un grupo que se llamaba Zafra Folk, que duró más de 25 años, y con el que llegué a grabar, pues creo recordar 8 discos. Y que se hizo un trabajo de búsqueda de la música, de recuperación, importantísimo. Y que, bueno, está ahí, está en esos discos, está en ese trabajo. Y desde hace 5 años para acá, por cuestiones de la crisis, principalmente, cuando estas cosas vienen así, y tampoco hay mal que por bien no venga en este caso, pues decidí dedicarme única y exclusivamente a componer música para poetas e interpretar yo con la compañía de un músico, de un violonchelista, y en esa estamos, son 5 años. Y bien, muy a gusto en lo que estoy haciendo. Hemos sacado en ese trabajo estos 2 discos, hemos podido visitar un montón de ciudades, de festivales. Hemos estado en el Festival de Cartagena de Indias en Colombia, ahora volvemos a ir y tenemos un concierto en Bogotá el próximo mes. Hemos estado en Perú, en Cajamarca. Bueno, pues la verdad es que en esta última etapa de estos últimos 4 o 5 años, encantado. Por eso te decía antes que en este momento de reflexión y de tranquilidad es cuando más a gusto se encuentra uno, ¿no? Qué importante, ¿no?, el lenguaje universal de la música, un lenguaje que no entiende de fronteras ni de diferencias políticas, o no debiera. No debiera. Es importantísimo. La verdad es que uno se va encontrando por ahí con gente maravillosa con la que comparte principalmente la música y la poesía. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de Machado, a mí una de las cosas que más me han llamado la atención estos últimos años es ver qué cantidad de gente, cuando hablamos de Machado como poeta universal, es verdad, Machado es el gran poeta universal, al que se le conoce en cualquier rincón del mundo, ¿no? Es que en Cajamarca era curioso encontrar a gente de determinada edad que conocía la tierra de Álvaro González, el poema entero de la tierra de Álvaro González, palabra por palabra. Vamos, a mí me sorprendía, ¿no? Y que además lo sabían situar en Soria, es decir, que parece que no, pero cuando hablamos de la universalidad y de la importancia de un Antonio Machado, créanme, yo lo he vivido. Yo lo he vivido porque en un festival como el de Cartagena de Indias te encuentras con gente más o menos conocedora de la poesía, pero que identifican rápidamente a Antonio Machado con esa obra universal y lo identifican con Soria, ¿no? Y eso para mí es un placer. Y efectivamente la poesía y la música es un camino universal, ¿eh? Nos encontramos con
con muchísima gente hablando el mismo idioma, aunque hablemos en idiomas diferentes, ¿no? ¿Qué siente uno al expresarse, tocar lo que ha compuesto anteriormente ante 100, 200, 500, 1000 personas que se sienten en el escenario? Bueno, se siente un poco de todo, sobre todo mucha responsabilidad, ¿no? Primero la responsabilidad de lo que supone el que te subes a contar una historia a través de la canción, de la música que tú has compuesto y que esperas que la gente la reciba y que la gente la entienda, ¿no? Yo siempre he dicho que lo que yo hago nada más que es alargar un poquito ese poema, ¿no? El poema que yo le pongo música, alargarlo un poco, para que si no se ha entendido lo suficientemente bien cuando se ha leído, ya con la música que ayude, porque a mí me ayudaba, ¿no? Yo entré en la poesía a través principalmente de Joan Manuel Serrat, ¿eh? Cuando escucho su obra a Machado y su obra a Miguel Hernández, y a través de Paco Ibáñez, ¿eh? Pues el otro gran compositor de música para poetas. Y creo que esa es la responsabilidad. Por eso cuando te subes al escenario piensas en eso, piensas que realmente la gente entienda que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, porque no estoy jugando con mi canción, estoy jugando con el poema de otra persona a la cual yo le tengo muchísimo respeto, ¿no? Y considero que la gente le tiene también. Entonces, si intentas no defraudar, intentas que quien recibe esa canción la reciba con el mismo cariño con el que tú la estás interpretando, porque conocen generalmente al poeta y muchas veces conocen hasta la letra de lo que estás cantando, ¿no? No conocen la música porque es nueva, la he hecho yo, pero buscas eso. Y bueno, la respuesta es buena, la respuesta está siendo buena, porque si no, desde luego lo hubiera dejado hace mucho tiempo, ¿no? Pero la respuesta está siendo muy buena, está siendo muy satisfactoria, con mucho cariño, la gente sale contenta, y yo creo que esa es la gratificación de esto, ¿no? Falta quizás un mayor compromiso, hablo de los tiempos actuales, a través de la música, hablaba de las épocas de los cantautores, ¿se ha perdido esa vertiente hoy en día? Sí, bueno, se ha perdido. Ahora, por cierto, ahora por suerte se está recuperando un poco. Sí, pero bueno, en gran medida se ha perdido, ¿no? De aquella época en la que el cantautor o los cantautores éramos un poco la voz del pueblo en la exigencia de los derechos que había que conquistar, ¿no? Hoy esos derechos que parece que ya están conquistados, pues no es cierto, esos derechos están todavía por conquistar, muchos de ellos son muy vulnerables, muchos han perdido y muchos de ellos son muy vulnerables, y por lo tanto falta voz que siga insistiendo y que siga reclamando que esos derechos no se pierdan, ¿no? Faltan voz, pero no faltan temas de los que hablar, ¿no? No, claro, falta voz entre aquellos que estamos cantando y que estamos pidiendo a través de nuestra música y a través de la poesía, estamos pidiendo que la gente atienda lo que está sucediendo a su alrededor. No faltan temas, claro que no, temas hay más que suficientes, lo estamos viendo cada día, ¿no? Con el deterioro progresivo de las condiciones laborales, de las condiciones sociales, de la pobreza que se está viendo cada día en mayor medida alrededor nuestro, ¿no? Eso es una realidad constatable y esa realidad hay que denunciarla. Hay mucha gente que puede denunciarla y muchas voces para denunciarla, pero desde el ámbito en el que yo me muevo, de la música, sí que hace falta que haya más gente que lo denuncie. Lo que pasa es que aquí hay un problema, ¿no? Y el problema se llama mercado, ¿eh? Entonces cuesta mucho subirse a un escenario, cuesta mucho entrar en un teatro, en un foro, si no te llamas X y has salido en la televisión. Pero claro, justamente los que se llaman X y han salido en la televisión están jugando el partido del equipo ganador, ¿no? Que en este caso pues es del gobierno, de la empresa, que son los que te han subido ahí y te han puesto, ¿no? Ser el crítico, ser el que quiere machacar con ese mensaje necesario que hay que dar, pues no te abre puertas, al contrario, más bien te las cierra, ¿no? Y de eso tengo experiencia más que sobrada. Alguna vez le habrá pasado, alguna que otra, ¿no? Muchas veces, curiosamente, incluso hasta por los que uno consideraba cercanos o próximos, ¿no? Eso de que te veten en un ayuntamiento por ser quien eres, ¿no? Por tu condición política, por tu condición sindical, eso todavía sucede hoy, ¿eh? En ocasiones faltan oídos, ¿no? El consumidor tiende a gustos un poco más fáciles, lo que se escucha, el consumo fácil, digamos. Consumo fácil, faltan oídos, falta que la gente escuche más, sea más atenta, tenga voz crítica, ¿eh?
Cuando nosotros, y sobre todo desde el terreno de la política, hemos exigido siempre que la gente piense por sí misma, que no se deje de llevar por las voces que están ahí precisamente para imbuirte de una idea de que todo va bien, todo es estupendo, no te preocupes, no pasa nada, todo te va a ir bien, cuando tú ves que no te va bien, cuando ves que tu salario cada día está peor, tus condiciones laborales cada día está peor, la sanidad está peor, pero te están diciendo que todo es estupendo, que esto va como un tiro, ¿no? Que se acaba la crisis, que no sé qué. La gente tiene que ser crítica, la gente no se puede dejar adocenar por eso, tiene que leer más, tiene que buscar entre mucha paja, tiene que buscar dónde está el fondo. Y sobre todo no dejarse llevar por nada, ni por el libro bestseller, ni por el disco bestseller, ¿eh? El último grito en la música, el último grito... No. Los últimos gritos, además, generalmente suelen ser gritos de muy poquita consideración, ¿eh? Lo interesante es bajar al fondo y descubrir, es leer, es saber qué opina este o aquel o el otro. Cuestiones como la filosofía tan importantes, ¿no? que además solamente hay que ver el interés que pone un gobierno X, en este caso el actual, en desmontar la filosofía, ahora que estamos en un instituto, ¿no? En desmontar la filosofía de las escuelas, que es lo que realmente obliga al alumno a pensar o a ponerse a pensar. Y eso se está haciendo, ¿eh? Con lo cual ahí se ve claramente cuál es el interés que el poder tiene, que la gente no piense, ¿eh? Cuanto menos pienses, más fácil es que te venda el producto que yo quiero venderte, ya sea el que sea, o sea de mercado o sea de política. Las condiciones laborales te lo vendo, ¿eh? Y eso es lo que hoy más tenemos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Pensar por sí mismo, buscar, leer, ser crítico con todo lo que ve, cree, piensa, de tal manera que poco a poco se vaya haciendo tenga su propio conocimiento, su propia convicción de lo que realmente son las cosas y cómo son, ¿no? Y luego que esa capacidad crítica le permita reivindicar, que esa es la segunda parte. Todas las revoluciones, históricamente, desde el mayo del 68 hasta las revueltas o las protestas contra la dictadura franquista, han tenido su banda sonora. Sí que se echa de menos en los últimos tiempos, como ocurre con el 15M, esa banda sonora, ¿no? Esos himnos que acompañen a la revuelta callejera. Yo no me quedo con ninguna canción del 15M, ni pasarán 20 años y tendremos ninguna banda sonora de esa revuelta más significativa de las dos últimas décadas, ¿no? Es curioso, vino un momento determinado donde la canción protesta estaba tan absolutamente desmontada y desmovilizada que no pilló a ningún cantautor que supiera sacarle. Pero bueno, de todas formas yo creo que sí que hay, se recuperaron viejas canciones, Al 15M acompañaron canciones históricas de Paco Ibáñez, de Serrat, se cantaban en las plazas, la gente las cantó. Ese tipo de canciones todavía se siguen cantando, y cuando decía antes que se está volviendo otra vez a recuperar un poco parte, no todo, pero parte de ese espíritu en lo que es en la canción crítica y en ese tipo de música, me acuerdo de eso, ¿no? Me acuerdo de que buena parte de aquellas canciones que entonces entonaban y tal, pues hoy hay gente que las recupera. No hay una nueva canción en estos momentos que se esté creando en torno a eso, pero sí que hay nuevas voces que van haciendo cosas muy interesantes, y me refiero a la poesía, ¿no? En el ámbito de la poesía estamos ahora mismo en uno de los momentos más ricos de los últimos 40 años. Y te lo digo porque yo, que me muevo mucho en ese ámbito y que conozco a muchos poetas, a los cuales les leo y me gustan y les compongo música, pues me doy cuenta de que es tremenda, es una explosión de gente, de nuevos poetas que hacen una obra increíble, ¿no? Obra comprometida. Lo que pasa es que ya no es tan fácil cantarles, ya no es tan fácil ver a ese cantautor estrella que coge esa poesía y la lleva a todas partes, entre otras cosas por lo que te decía al principio, porque no tiene facilidad, porque no le están dejando, no le están ofreciendo en la televisión española o en cualquier televisión, me da igual, no le están ofreciendo un espacio donde diga, y ahora fulanito, cantautor, con la poesía de Menganito, va a salir y nos va a dar un concierto. Eso ya no lo es, porque no interesa, porque ese fulanito cuando se sube ahí no va a cantar cualquier pachangada,
va a cantar un poema de un Pablo González de Langarica, que era un poeta extraordinario, o de José Fernández de la Sota, que es un poeta súper crítico, o de una María Ángeles Maeso, una soriana que tiene una poesía brutal, contra todas las injusticias, o una Isabel, en fin, poetas extraordinarias, de las cuales no voy a seguir nombrando porque voy a dejar muchísimas amigas y amigos por el camino, pero que es que eso no se va a dar. Es decir, a nadie le están dejando ahora mismo subir con su guitarra o con su piano a un escenario público, de la televisión pública o de la televisión privada, para hacer ese trabajo. Sí se hace en pequeños lugares y sí se hace en conciertos en la calle o conciertos en los bares o conciertos en los teatros, pero no al nivel que realmente sería necesario para hoy volver a tener esa imagen que entonces sí se dio. ¿Por qué? Bueno, pues porque había sellos discográficos que apostaron por esta gente, radios que apostaron por esta gente en ese momento, alguna televisión que otra, en las pocas que había en aquella época, la primera y la segunda, pero se veían programas de este tipo, en tiempos pues, de la transición, la primera transición. Pasada la transición, ¿qué sucedió? Pues que esta gente a la cual se le admiraba, porque yo recuerdo, tengo imágenes de conciertos memorables de Raimon en el campus de Madrid, con la presencia en la primera fila pues, de Felipe González, de toda la plana esta, aquello abarrotado hasta así, todos pidiendo amnistía y libertad, y a los pocos años Raimon tener que andar pidiendo favores para que le dieran un concierto. Y estos mismos políticos decirle, pero ¿qué vas a protestar? Si todo está bien, ya estamos nosotros, ya está todo genial, ¿qué necesidad tienes de protestar? Te lo pongo como ejemplo en Raimon porque lo conozco, y así cualquier otro cantautor, salvo determinadas figuras, pues como Joan Manuel Serrat, que se sale de ese ámbito pues para dedicarse a otro tipo de música mucho más convencional, muy linda, muy bien hecha, la hace él, es un encanto de persona, yo le conozco personalmente y hemos tenido buena relación, pero que está en ese ámbito cómodo, donde no molesta a nadie. Como no molesta a nadie, pues es perfecto para que vaya a todas partes, para que le graben absolutamente todas las discográficas y le atiendan todas las televisiones, ¿no? Pero ese otro cantautor crítico, a ese ya es más difícil que se le deje aparecer por ahí. Y los hay estupendos, algunos que todavía vienen de aquellos años y que hacen un trabajo genial y que están a verlos venir. Hay un cantautor que nosotros desde el Ateneo traemos este próximo sábado, el día 28, que viene a Soria, al casino, que es Rafael Amor. Este hombre tiene una canción extraordinaria. Es un cantautor crítico brutal. Yo lo aconsejo para que la gente, y además ya aprovecho, vaya, porque de verdad que Rafael Amor es un amor. Es una persona que tiene canciones que además hoy pues, no conocemos su nombre, no me suena Rafael Amor, pero sí nos suenan canciones como No me llames extranjero, porque haya nacido lejos o porque tenga otro nombre. Ese es Rafael Amor. Bueno, pues ese va a venir aquí. Y este hombre hoy en las televisiones no sale, pero sí salió hace 35 o 40 años. Y hoy no sale, hoy ya no. Hoy ya la canción esa de No me llames extranjero no interesa que salga. Ese es él. La música, dicen, amansa las fieras. Bueno, en este caso la música no debería de amansar. Debiera servir para lo contrario, ¿no? Para todo lo contrario, ¿no? Si amansa mucho a las fieras es un problema, porque si nos amansa nos derrotan, Aquí lo que no puede ser es que nos amansen. Aquí lo que importa es que nos aviven, que nos despierten, que nos digan, oye, que estás ahí, piensa a ver qué es lo que está sucediendo con esta canción, con este poema, o por lo menos, mira que el poema que te estoy cantando está en un sitio más interesante que en el último bestseller ese que te ha vendido Planeta. Lea a Rubén Darío, o lea a Machado, o lea a Unamuno, ¿no? Eso es lo que bueno, en mi modestia pretendo, ¿no? Y creo que eso no es para amansar a las fieras, es para... Pues ya lo ven, la faceta musical de Manuel Madrid. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos conversando con Manuel Madrid. Ya estamos de vuelta en De Tú a Tú, conversando con Manuel Madrid, del que hemos conocido mayormente su faceta musical, sus gustos, los trabajos. Después incluso nos tocará algo si tiene a bien el maestro, pero con él íbamos a conocer, Manuel, también tu faceta política, que es tan vasta y extensa casi como tu obra musical, ¿no?
no diría yo. Empezaste joven, ¿no? Sí, no diría yo tanto, pero sí. Bueno, empecé joven en el mundo del sindicato, ¿no? Sobre todo en las comisiones obreras, cuando todavía, en los años de la dictadura, yo entré a trabajar a una fábrica y ahí recibí mi primera lección de lo que era ser un obrero en unas condiciones laborales difíciles y que lo que realmente importaba era hacer bien mi trabajo, pero exigir mis derechos, ¿no? Y eso, pues hablaba de plusvalía y todas esas cosas que ahora se han perdido, pero en aquella época se hablaba de todo eso. Y eso pues me hizo entrar en ese tiempo de clandestinidad. Fue poco, la verdad que duró un par de años, luego ya vino la democracia y vino la transición, no más que la democracia, vino la transición trajo una democracia, bueno, pues un tanto que todavía hoy la estamos repensando, y sí, bueno, pues fueron largos años dedicados al sindicato, a la lucha obrera, que a su vez pues me llevaron a la política, ¿no? A la política desde Izquierda Unida, cuando aparece Izquierda Unida en el año 86, y en la cual pues yo participo en Soria desde el minuto 1, me coge en Soria ya. Y desde entonces, pues prácticamente hasta ahora, ¿no? que todavía pues, soy un pobre militante de base, pero que bueno, pues bajo a reforzar a mis compañeros siempre que me lo piden, y tengo una enorme relación, una estrecha relación. En los años en los que hemos estado haciendo cosas más complicadas, desde la representación en el partido como coordinador provincial, o en el ayuntamiento desde los 4 años que estuve como concejal en la oposición y los otros 4 que estuve en el equipo de gobierno que formamos junto a la recientemente llorada y añorada amiga Eloísa, junto a Manuel Revilla, y bueno, formamos ese tripartito de esos 4 años que tuvo, pues, tuvo sus más y sus menos, pero fue una experiencia tremenda, ¿no? Y muy interesante. Y bueno, pues la verdad es que uno se vincula en la política y en el sindicalismo a través de lo que hablábamos antes, ¿no? de conseguir esa conciencia crítica tan importante, y que yo ahora mismo, si lucho por algo, es por eso, porque yo creo que hemos perdido tanta conciencia crítica, tanta capacidad de pensar por uno mismo, de no dejarse llevar por los intereses de la mercadotecnia y de las noticias de los gobiernos de turno tan espectacularmente siempre bondadosas, ¿no? Cuando por otro lado te están desmontando tus derechos y que creo que es lo más importante que nos queda por hacer hoy, ¿no? Eso es lo primero, luego reivindicar pero es difícil reivindicar y reclamar cuando la gente está perdiendo el norte, ¿eh? Y eso es muy real hoy y muy lamentable. Volviendo a sus inicios, en casa le dirían, no te metas en líos, Manuel. No, en mi casa no decían eso, porque mi casa viene de una familia comprometida. Mi tío pertenecía al Partido Comunista, otro hermano suyo murió en Inglaterra después de tener que escapar de los falangistas en España cuando se dedicaron a asesinar gente sin ton ni son y sin problema alguno. También fue comisario político en la República. Entonces, vengo de familia con gente comprometida, ¿no? Que sí que tenían miedo a lo que pudiera pasar, porque sufrieron mucho la guerra, sufrieron mucho la dictadura, y por lo tanto lo que sí que temían era que nos pudiera pasar algo, ¿no? Pero lo entendían perfectamente. A mí mi padre me sorprendió una vez de una manera extraordinaria, porque yo no pensaba y se sinceró conmigo un día y me dijo, hijo mío, si no creas que no te entiendo. Abrió la carterita y me sacó una fotografía de Dolores Ibarruri. Y yo me quedé flipado. Pero bueno, ¿cómo llevas esto? Ahí en la cartera tú me estás diciendo, no, yo esto lo llevo en la cartera de momento callado. Bueno, pues esa era... Eran tiempos en los que había que estar callados, ¿no? Yo tendría 12 o 13 años cuando yo estaba ya voceando por ahí, y era cuando mi padre me dijo, tú tranquilo, pero que sepas que yo no lo sabía, no tenía... Ahí sí, a partir de ahí, porque entonces no se hablaba. En los años últimos de la dictadura
y los primeros de la nueva transición esta, no se hablaba, los padres y los abuelos no hablaban de su experiencia, con lo cual era muy difícil conocer realmente lo que les había pasado a cada familia, ¿no? Yo la historia de mi familia tuve que conseguirla a través de tirar un poco del hilo de lo que en cualquier momento así un poco se les escapaba, tanto a mi padre como a mi madre, ¿no? Ha habido un largo silencio en favor de la reconciliación, tal vez. La reconciliación solamente se puede dar en el momento en que este partido que gobierna actualmente haga lo que tiene que hacer, y es admitir que no se pueden cerrar las heridas sin abrir las fosas. Punto primero. Es decir, no se puede tener un país con 100.000 muertos enterrados en las cunetas. Eso no se puede. Mientras eso no se resuelva, aquí no hay conciliación que valga. Nos han querido vender una conciliación estos 40 años que no es real, que no existe. No se ha puesto todas las medidas que se deben de haber puesto para conseguir esa reconciliación. Es decir, hermanos, sí, tuvimos aquel problema, pasó el tiempo y ahora vamos a resolverlo, ¿vale? Pero el tiempo ya hace mucho que ha pasado, porque ese tiempo tuvo que pasar con aquella nefasta ley de amnistía, donde se permitió que gente, torturadores, como Billy el Niño y toda esta gente, hasta el día de hoy sigan tranquilamente campando a sus anchas por las calles. Y esa gente, en los años de la transición, en los años de la dictadura, pero incluso en los primeros años de la transición, hicieron muchísimo daño. Y toda esa gente, ninguna de esa gente ha pagado nada, ningún precio. Y además tenemos eso, tenemos esos 100.000 muertos todavía que voluntariosamente quien puede los está rescatando como buenamente puede. Cuando además Naciones Unidas nos ha advertido ya de que esto es una auténtica barbaridad, que esto es un crimen contra la humanidad lo que se hizo y que hoy todavía se mantiene para aquellas familias que tienen a sus muertos en las cunetas. Así no puede haber reconciliación, así no puede haber reconciliación. Es lo que nos está pasando con Cataluña ahora mismo. El problema catalán es un problema principalmente de falta de reconciliación y falta de acuerdo. Reconciliación entre las dos Cataluñas, los que quieren la independencia y los que no la quieren. Pero eso se consigue en unas urnas votando, que si se hubiera hecho hace ya tiempo cuando se pedía, hoy el problema estaba resuelto, porque la gente hubiera dicho que no, que querían seguir en el Estado español. Pero claro, si todo se somete a la policía, a los jueces, bueno, pues al final se está creando un clima que va a ser muy difícil llegar... Porque hablar se ha hablado poco o nada. Se ha hablado poco, muy poco, por ambas partes. Pero quien tiene mayor deber de hablar es quien tiene más poder. Y no repartimos las culpas, pero no las podemos repartir por igual. Porque el deber de quien tiene la posibilidad de decir, hijo mío, ven aquí y acércate, porque yo soy el Estado, pero tú eres la autonomía. Vamos a hablar de lo que tú quieres hablar. Y ese es el que ha tenido la obligación, desde el minuto uno, de sentar a los otros una vez tras otra, no levantarlos nunca, hasta llegar a los acuerdos que haya que llegar. Y que al final, si los acuerdos tienen que pasar por unas votaciones, las que sean, eso es el acuerdo que se tenía que haber llegado. Pero obligar hasta este minuto, porque me favorecen votos, que aquí lo que se está jugando ahora mismo es el tema de votos, votos para uno y votos para otro. Porque me favorecen votos el decir, no, yo soy la integridad del país, el nacionalismo puro y duro del país y no voy a permitir que estos señores se vayan de ninguna manera. Esa posición dura hasta el final, y se está haciendo ahora, lo que provoca es esto, provoca esta realidad, una realidad en la que hay mucha gente, millones de personas, que no van a querer de ninguna manera asumir esa realidad que se les quiere imponer. Y van a mantener la suya, que es la correcta. Yo no digo que sea la correcta. Yo no defiendo que... Además, yo soy internacionalista. Jamás en la vida he entendido los nacionalismos. Usted que ha viajado, ¿no?, con su música por diferentes puntos del planeta, como hablábamos antes, con la música como lenguaje universal, cuesta entender los movimientos de unos y parece el no querer escuchar ni hablar de la otra parte. Totalmente, también, ¿no? Totalmente. Yo soy internacionalista, es decir, comparto la diferencia cultural, la diferencia idiomática, ideológica, comparto todas esas diferencias, pero soy totalmente contrario a la separación. Cuanto más fronteras hay, más dividen a la clase trabajadora, que es la que yo he defendido siempre. De la clase trabajadora, los problemas del trabajador son los mismos, los del catalán que los del castellano, o que los del peruano, que los del colombiano, o que los del francés. El problema del trabajador siempre es el mismo, es que depende de su
herramienta de trabajo, eso son sus capacidades. Mientras que los demás pues tienen otras cosas. ¿Y cómo ve a su partido en la actualidad, al que hasta hace poco ha sido su partido y ha estado en primera línea, Izquierda Unida? Hasta hace poco ha sido y sigue siendo. Otra cosa es que yo solamente milite como militante de base, pague mi cuota y vaya de vez en cuando. Pues hombre, lo veo en un momento difícil, porque la coyuntura actual que nos ha permitido llegar hasta aquí exhaustos, pues ha hecho que tengamos que estar en acuerdos donde probablemente se nos visibilice menos, ¿no? Pero todavía atiendo a que en un momento determinado, y lo veremos pronto, Izquierda Unida pues retome la iniciativa particular, porque tiene mucha experiencia detrás. Tiene detrás un enorme trabajo de diseño, de estudio de la realidad, parafraseando a Julio Anguita, ¿no? Que Julio Anguita es uno de los grandes estudiosos de la política y de los que siempre acertaban en sus pronósticos, ¿no? Simplemente estudiar, ver, conocer la realidad, poder documentarla y después disciplinar para que se pueda conseguir el objetivo. Eso, dicho por Julio Anguita, era así. Eso es lo que hace Izquierda Unida, lo que ha venido haciendo y lo que hoy todavía pretende seguir haciendo, ¿no? Conocemos la realidad, la hemos vivido profundamente, desde las distintas áreas de elaboración colectiva se ha venido trabajando constantemente para saber muy bien cuál es el enfoque. Es decir, lo que podemos decir es que sabemos perfectamente cuál es el camino que deberíamos de seguir para conseguir los objetivos. Otra cosa que no sea fácil, no es nada fácil, sobre todo cuando volvemos otra vez al principio, la conciencia crítica. Cuando cada vez hay menos conciencia crítica y menos capacidad de hacerle entender a los que tienen los problemas por dónde tienen que sujetarse, por dónde tienen que ir, hacia dónde tienen que argumentar, ¿no? Y esa es la verdadera dificultad. Eso es un proceso que entendíamos que hace muchos años era largo, pero que ahora estamos viendo casi que es como darnos de cabezazos contra un muro, ¿no? Porque hoy todo es mucho más difícil, nos lo ponen más difícil. Tenemos las redes sociales, es una posibilidad de que a través de ahí, pero también tiene muchísimas trampas, con lo cual tampoco son la panacea que parece que hace unos años nos iban a dar esa libertad de crítica, de pensamiento, de información. Hemos ganado algo por ahí, pero no lo suficiente, ¿no? Manuel, hay una frase que yo creo que esconde cierta renuncia a los ideales, ¿no? Aquello que dicen que si a los 18 años uno no es comunista, no tiene corazón, si lo es con 50 es que está loco. No tiene cabeza. ¿No? Bueno, eso es renunciar a los ideales, eso no. Eso lo dijo alguien que en un momento determinado tenía necesidad de argumentar su propia renuncia, ¿eh? Nada más, es decir, yo conozco y a mí la gente que realmente me emociona y me da ánimos es la gente que ha luchado hasta el final. A mí me emocionan mi querido y añorado Mónico Vicente, ¿no? Que es un hombre que con 90 y algún años todavía iba a sus reuniones del partido a hablar, a negociar, a discutir, a informarse o a informar, y que seguía con la bandera bien alta, ¿no? O con un Marcos Ana, que después de 20 y tantos años en las prisiones, pues el hombre hasta el último momento, hasta el último día, seguía defendiendo sus principios. O un Marcelino Camacho, ¿no? Esa es la gente que a mí me emociona, y es la gente a la que yo quiero seguir. A mí el que después de unos años de lucha y tal, dice, no, yo sí yo ya he cumplido. No, has cumplido. Esto es como lo del famoso poema de Bertolt Brecht, ¿no? Hay quienes duran un día y son buenos, hay quienes luchan un mes y son mejores, hay quienes luchan un año y son muy buenos, hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles, ¿no? Ese poema de Bertolt Brecht para mí es irrenunciable y ese creo que es el que se tiene que tener, ¿no? Jóvenes alocados a los 16 que militan en partidos revolucionarios, hay muchos, pero luego hay que de ahí hay que sacar las experiencias que te permitan luchar hasta el final y vivir hasta el final. Si toda esa gente que en su momento vivió la alegría loca de la revolución, hoy estuvieran convenciendo a la gente que no lo está, el mundo sería muy distinto, ¿eh? ¿Qué le queda por hacer a Manuel Madrid? Todo.
No, bueno, es un decir. No, me queda por disfrutar de lo que estoy haciendo ahora, porque la verdad es que ahora poder componer con tranquilidad y con paz y con ganas, y bueno, tener una vida pues económicamente, no digo que resuelta, pero bueno, pues por lo menos que no me obliga a tener que andar más loco, pues me permite ese sosiego, ¿no? Por lo demás, seguir en activo en todo lo que he venido haciendo, ¿no? Grandes cosas, pues no. Las grandes cosas son para mí el subirme a un escenario y el poder llevar mis canciones. Esas son mis grandes cosas. Bien, pues nosotros nos vamos a quedar aquí. Nos hemos mostrándoles los últimos trabajos de Manuel Madrid, a Leonor, y Me llamarán subversivo. Este concretamente es el último trabajo en colaboración con Tierra Sin Males. Y te vamos a pedir, Manuel, como tienes aquí la guitarra de tu hermano, además, sí, que nos toques algo para despedir este espacio de tú a tú de esta semana. Bueno, vamos a intentarlo. Así que No adelante, sé si, maestro. No sé si el lugar es el idóneo. Yo no suelo tocar así. Vamos a ver si lo puedo hacer. No sé, ya veremos. Pero bueno, unas notas sí que puedo darte. La casa de Álvaro González era una casona vieja con 4 estrechas ventanas, separada de la aldea 10 pasos y entre 2 olmos, que gigantes centinelas sombra les dan en verano y en el otoño hojas secas. Es casa de labradores, gente aunque rica plebeya, donde el hogar humeante. Bueno, esto es de La tierra de Álvaro González. Es una parte pequeña de todo el poema, que tiene más de 700 versos y que está en la cantata de La tierra de Álvaro González. Y esto sería también de Antonio Machado. Cuando dormía soñé bendita ilusión, que una fontana se abría dentro de mi corazón. Di, porque hace que a escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí, manantial de nueva vida, de donde nunca bebí. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón, y las abejas adoradas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel.